En esta unidad nosotros vamos a analizar los modos de herencia típica. Para este recurso nosotros utilizaremos estas diapositivas en el cual nosotros vamos a estudiar 5 formas de herencia. La primera de ellas es la herencia poligénica. La segunda es la herencia mitocondrial. La tercera es la impronta genómica. La cuarta, la disomía uniparental. Y la quinta, la expansión de tripletas. Para cada una de ellas iremos estudiando algunas enfermedades como ejemplo. Y vamos a empezar con la herencia poligénica, que también se denomina herencia multifactorial. Este modo de herencia fue descrito por primera vez por el científico Sir Francis Galton. Él vivió alrededor de 1871 a 1910 y él trabajó en el Colegio Trinity en Cambridge, Inglaterra. La herencia poligénica se distingue, como su nombre lo dice, porque 2 o más pares de genes contribuyen al fenotipo. En las herencias anteriores de tipo mendeliana, nosotros estudiamos que cada característica o fenotipo estaba determinado por solamente un par de genes, es decir, por 2 alelos en el mismo cromosoma, con el paterno y materno, en el mismo número. Sin embargo, para la herencia poligénica son varios genes en diferentes cromosomas y esos genes se suman para darnos solamente un fenotipo. Un ejemplo de esto es la estatura. Si nosotros recordamos en la herencia mendeliana, Mendel observó con sus plantas solamente para un genotipo una sola forma, ya sea la planta podía ser alta o era chaparrita. No había fenotipos intermedios. Para la herencia poligénica, para la herencia poligénica hay varias formas del fenotipo. El fenotipo que, por ejemplo, estamos observando aquí es estatura. Para la estatura, nosotros podemos ver aquí en esta gráfica que en una población nosotros podemos estar viendo que nuestra estatura puede tener un patrón muy diverso. Y entonces nosotros podemos observar personas con un patrón de estaturas pues bajas, estaturas que les denominamos intermedias y estaturas bajas, estaturas altas. Entonces, en el fenotipo, la expresión abarca un gran rango, ya que como son muchos genes los que contribuyen al fenotipo, nosotros podemos ver para una sola característica una amplia gama de frecuencias en el fenotipo. Por ejemplo, nosotros podemos distribuir las estaturas en un polígono de frecuencias y es la forma en que nosotros vamos estudiando la herencia poligénica. Entonces nosotros vemos aquí que podemos armar polígonos de frecuencias y es la forma en que lo vamos a estudiar. Entonces nosotros con la estadística vamos a montar una tabla, un gráfico, en donde en el eje de las X nosotros vamos a estar ocupando nuestro análisis de frecuencias, es decir, los rangos que nuestro fenotipo nos está dando. Nuestro fenotipo nos va a dar
varios rangos. Y nosotros eso lo vamos a colocar en el eje de las X. En el eje de las Y, nosotros vamos a ir colocando el número de personas que caen en ese fenotipo, en ese rango del fenotipo que estamos estudiando, que es estatura. Entonces solo es un fenotipo, estatura. Ese fenotipo tiene varios rangos o varios tipos o varias clasificaciones. Entonces aquí vamos a ir colocando cuántas personas caen en ese rango y lo que obtenemos es un polígono de frecuencias que si nosotros los puntos máximos los vamos uniendo, nosotros vamos a ir obteniendo entonces una campana de Gauss. Así, en este tipo de herencia, la herencia poligénica, nosotros podemos observar diferentes características. Una de ellas es la estatura, otro es el peso. El peso también es una característica de la herencia poligénica, ya que nosotros sabemos que no podemos clasificar a las personas como delgadas o gordas o sea, no hay dos opciones, va a haber muchas opciones de peso. Esas muchas opciones de peso las podemos clasificar. Entonces, esas opciones de peso, si nosotros usamos otra vez un polígono de frecuencia y en lugar de tener aquí estatura tuviéramos peso, podemos clasificar diferentes pesos con un análisis de frecuencias de tipo estadístico. Nosotros aquí colocamos cuántas personas nos caen dentro de ese patrón y podemos formar nuestro polígono de frecuencias. Entonces, la herramienta para estudiar la herencia poligénica siempre va a ser a través de polígonos de frecuencias y vamos a realizar este polígono de frecuencias con personas que son sanas. Es decir, vamos a tomar una población y nuestro polígono de frecuencias no vamos a tomar a las personas, por ejemplo, en peso, no vamos a considerar la totalidad de las personas. No vamos a considerar ni a las personas con un índice de masa corporal muy bajo, es decir, que nos esté cayendo en un infrapeso, ni tampoco vamos a considerar a las personas con obesidad mórbida. Vamos a considerar el intermedio de la población. Sí vamos a considerar personas con peso por debajo, peso por encima, es decir, con un poco de obesidad o sobrepeso, pero no vamos a considerar los obesos mórbidos, porque entonces nos estarían aquí moviendo un poco lo que sería nuestro polígono de frecuencias, porque con base a este polígono de frecuencias de personas que que son, digamos, que tienen un promedio de peso, de estatura, que caen dentro de los parámetros normales, nosotros de aquí, con este polígono, nosotros vamos a detectar cuáles son las personas que, aquellas que se nos salen de ese polígono de frecuencias, son nuestros enfermos, son nuestras personas afectadas. Entonces, otra característica que se observa para este tipo de herencia es el color de ojos. Una más es el coeficiente intelectual, otro puede ser el color de piel. Entonces nosotros vamos viendo que para este tipo de características, por ejemplo, color de ojos, tenemos una amplia gama de color de ojos. Nosotros podemos clasificar el color de ojos desde ojos de color muy claro y de azul muy muy claro, hasta llegar al color de ojos de café muy oscuro. El color de ojos que le denominan negro no existe. Realmente son colores café, de un café, una tonalidad muy, 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 muy oscura. Entonces ahí podemos clasificar nuestros ojos y en nuestro polígono de frecuencias. Vamos a decir, aquí tenemos los muy claros y vamos a ir creciendo en tonalidades hasta los ojos, color de ojos muy oscuro. Y entonces vamos a ver que nuestro polígono de frecuencias se va a comportar de esta manera. Excepto que si estamos en poblaciones, si tendríamos una población con personas, por ejemplo en Europa, que ganamos una población en la cual hay gente con mucha gente con tonalidad de ojos muy claros, nuestro polígono de frecuencias es distinto que el polígono de frecuencias mexicano.
Entonces, para cuando nosotros estudiamos estatura, peso, perdón, índice de masa corporal, cociente intelectual, tenemos que irnos a los polígonos de frecuencias de la población, específicamente de cada población, porque cambian. Vamos a ver más adelante que en el coeficiente intelectual hay polígonos de frecuencias específicas para ciertas poblaciones. Entonces yo no me puedo medir mi coeficiente intelectual con un europeo, porque es muy distintas las gráficas para Europa, son muy distintas las gráficas para Estados Unidos y son muy distintas las gráficas de coeficiente intelectual para los latinos. Entonces, más adelante les voy a enseñar unos polígonos de frecuencias para coeficiente intelectual, pues ya sea o para traumarnos o pues para echarle ganitas y mejorar nuestro coeficiente intelectual. Eh, en este caso, otra característica es el color de piel, que nosotros sabemos tiene una amplia gama. Nosotros podemos estudiarla por diferentes tonalidades de la piel, formas de comportamiento. En la actualidad la genética se está ligando mucho lo que es el estudio de formas de comportamiento, entonces está creándose una nueva rama que es la psicología asociada a la genética, entonces está muy interesante esta nueva rama que se está realizando. La presión arterial también se puede hacer polígonos de frecuencia. En la pediatría se utilizan mucho gráficas, se utilizan mucho este tipo de estudios y con el cual nosotros podemos estudiar el índice cefálico. Y un ejemplo de ellos también son patrones de la huella dactilar. Los patrones de la huella dactilar son interesantes, pues sabemos que estos patrones son una huella para cada persona, es distinta. A las características poligénicas también se les denomina características multifactoriales. Es decir, la herencia poligénica también se denomina herencia multifactorial. ¿Por qué se llama así? Bueno, es porque este tipo de herencias también están influenciadas por el medio ambiente o por las circunstancias de la vida. En este caso, todas las características que yo les comenté hace un momento, como peso, talla, índice de masa corporal, eh, color de piel, todos ellos podrían estar influenciados por el medio ambiente o por circunstancias de la vida. ¿A qué le denominamos circunstancias de la vida? Circunstancias de la vida es, por ejemplo, en donde naciste y que si bien es en donde hayas nacido o el medio socioeconómico en el que hayas nacido es lo que va a determinar tu peso y tu talla. Por ejemplo, no es lo mismo nacer con una familia que en la que tiene todas las formas económicas para que un niño coma bien, a que ese mismo niño que naciera en una sociedad, en un lugar donde los papás no tienen lo suficiente para darles de comer, entonces el peso de este niño, la talla de este niño será muy distinta. En un ambiente o en unas circunstancias de vida en el cual el niño tiene todos los alimentos para poder eh, tener los nutrientes esenciales, pues el niño va a crecer normal, el niño va a crecer, va a tener una estatura ideal. Sin embargo, si el niño no tiene alimentos suficientes, pues ese niño no va a crecer y va a tener un infrapeso. Entonces, es lo que se denomina que estas herencias multifactoriales son influenciadas por el ambiente o por la vida. Es decir, que si yo tengo, genéticamente yo tengo los genes para tener una cierta estatura, esta estatura se puede mejorar si yo me alimento, si yo hago deporte, puedo crecer un poco mejor, un poco más. No estoy hablando que vamos a crecer 10 centímetros, pero sí a lo mejor podemos crecer 2 o 3 centímetros más de lo que marca mi genética, si hago ejercicio y si me alimento sanamente. Sin embargo, si no hago ejercicio o si no como adecuadamente y la persona, aún con su genética, eh, ya está determinada su estatura, podría ni siquiera poder alcanzarla, ya que al no alimentarse bien o al no tener un ejercicio adecuado, esa persona ni siquiera va a alcanzar la estatura
que marca su genética. Entonces, podemos cambiar eh, nuestra característica un poco, sí, solo un poco. Por ejemplo, en la piel nosotros también podemos observar eso, pero lo vamos a ver más adelante. La estatura y el peso resultan ser parte del tipo de nutrición recibida y entonces nosotros podemos hacer análisis o polígono de frecuencias utilizando los patrones de índice de masa corporal, y como ustedes lo van a hacer en la práctica de laboratorio que ya les indiqué. Y nosotros podemos determinar con ese índice de masa corporal si la persona está en infrapeso, en normopeso, en sobrepeso o las personas son obesas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuevamente vemos ese polígono de frecuencias. Entonces, ese polígono de frecuencias que nosotros lo vamos a ir determinando con esta, vemos que el comportamiento no siempre va a ser así una campana de Gauss ideal, pero se acerca a esto. En el color de piel, pues nosotros sabemos que el color de piel es algo que nosotros podemos modificar. Sí. Tenemos una genética, por ejemplo, si yo tengo mi genética, pero soy una persona que se queda en su casa totalmente, casi no toma el sol, el color de su piel, su color de piel normal va, va, no va a cambiar. Entonces, sí, pero si esta persona tiene un trabajo, por ejemplo, en el campo y tiene que asolearse, pues su color de piel va a tender a ser un poco más oscura por la pigmentación. Y si es una de manera moderada, no está en el sol de manera moderada, la cantidad de pigmentación va a ser intermedia. Entonces puedo modificar yo mi patrón de color de piel, sí. En la actualidad sabemos que también por medios químicos nosotros podemos cambiar físicos o químicos, podemos cambiar nuestro patrón de piel. O sea, es decir, nosotros tenemos nuestra genética para tener un color de piel. Lo podemos modificar, sí, como por medios físicos, es decir, exponiéndome a la luz ultravioleta, o por medios químicos, pues poniéndome estas cremas para bronceado o bien poniéndome de esas cremas para aclarar. Entonces, pues recuerden que siempre que nos ponemos cosas externas a nuestro cuerpo, podemos estar modificando ciertos patrones que no siempre son buenos. Entonces, tenemos que protegernos de los rayos solares, sí, porque sabemos que estos, por la luz ultravioleta en exceso, nos pueden provocar mutaciones, nos pueden provocar los dímeros de timina, que nos pueden inclusive a la larga generar un cáncer. Entonces, evitemos ponernos cosas que nos modifiquen nuestros patrones, pero no aquellas sustancias que nos protejan. Si yo tengo un protector solar, pues me lo pongo y me lo pongo para evitar mutaciones, no para cambiar mi color de piel, que es muy distinto. Entonces, ¿puedo modificar el color de piel? Sí, el color de piel lo puedo estudiar también. Nosotros podemos poner en nuestro polígono de frecuencias pues los tipos de tonalidad de piel, desde las muy claras hasta las muy oscuras, y aquí poner cuántas personas caen en una población en esa tonalidad de piel. Entonces generar un polígono de frecuencias para poder después estudiar a las personas que se me salen de este polígono de frecuencias y que van a ser las personas que están enfermas. Les prometí que íbamos a ver el polígono de frecuencias para poblaciones, y nosotros tenemos aquí diferentes polígonos de frecuencias en diferentes poblaciones, de la cual se saca el coeficiente intelectual promedio, que en este caso es alrededor de 100, y entonces con ese estándar, entonces 100 es así como el promedio. ¿Qué población está en el promedio? Si nosotros estudiamos las poblaciones de los seres humanos
que se distribuyen conforme a los coeficientes intelectuales, nosotros tenemos aquí que son las personas que le denominan las blancas, es decir, pues a las personas de Estados Unidos, a las personas em, europeas, que son muy, muy blancas, que son personas que, eh, porque tienen un coeficiente intelectual más alto, pues porque el nivel de exigencia es mayor al de los hispanos. Nosotros los hispanos estamos aquí con un coeficiente intelectual promedio alrededor de los 90 puntos. Entonces, digamos que los blancos, las personas blancas, eh, tienen alrededor de 10 puntos por encima de lo que es nuestro coeficiente intelectual. Entonces, pero todavía más arriba de lo que son los blancos tenemos a los asiáticos. Los asiáticos tienen un coeficiente intelectual alrededor de 105 como promedio y ellos, algunas personas, pues llegan o pueden alcanzar hasta 140 puntos. Entonces, 130, 120, cuando en los hispanos el máximo es alrededor de 120, 125, ya 130 básicamente no muchos hispanos alcanzan el 130. Entonces, ¿qué yo debo hacer para mejorar mi coeficiente intelectual? Es decir, ¿el coeficiente intelectual lo puedo modificar? Sí. Así como puedo modificar mi color de piel, así como puedo modificar otros patrones como estatura, peso, con nutrición, con ejercicio, lo puedo modificar. Sí, en este caso el coeficiente intelectual lo podemos modificar siguiendo los patrones que han seguido los asiáticos. ¿Qué debo hacer para mejorar mi coeficiente intelectual? ¿Qué debo hacer para parecerme a los asiáticos o las personas blancas? Pues seguir lo que ellos hacen. ¿Qué hacen ellos? Ellos leen mucho, ellos practican más deportes, ellos practican leer libros, no solo los libros de la escuela, otros libros. Aparte de los escolares, por ejemplo en Asia, a veces los niños leen 1 o 2 libros al mes. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes leen un libro distinto a los escolares al mes. Creo que ninguno. Me atrevería a decir que ninguno. Entonces, si yo me quiero parecer un poco más a los asiáticos y presumir que tengo un coeficiente intelectual arriba de 140 o mínimo de 130, pues tengo que imitarlos. Y tengo que tratar de tocar un instrumento, leer más, informarme, hacer ejercicios mentales y entonces a lo mejor subir 5 puntos mi coeficiente intelectual. Yo no estoy diciendo que estemos en 90, muy probablemente todos los universitarios tenemos un coeficiente intelectual alrededor del 100 o 110. Y de aquellos que hacen un posgrado y de aquellos que ejercitan más su cerebro, pues muy seguramente, aunque seamos latinos, debemos estar en esta parte. Sin embargo, si nosotros no ejercitamos nuestro cerebro, nos podemos quedar aquí en la media. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi coeficiente intelectual se, eh, se corra hacia puntos más arriba? Pues seguir a lo que hacen los asiáticos. Entonces, ¿con el coeficiente intelectual se nace? Sí, porque tenemos nuestra genética para el coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovecharnos de esa parte multifactorial e ir enriqueciendo nuestro cerebro para que nosotros desviemos nuestra curva ligeramente más a ser 140. Nosotros sabemos, y en el principio de nuestras diapositivas, yo les mostré aquí una imagen donde tenemos aquí al Albert Einstein y a Mozart con aproximadamente un coeficiente intelectual de 160. Ese es el coeficiente intelectual que se les asignó
de acuerdo a sus capacidades. Entonces, pues, estamos hablando de Einstein y Mozart. Mucho cuidado con con los test que se hacen en internet, porque a veces esos son engañosos. Las personas creen que hacen un test en internet y presumen que tienen coeficiente intelectual de 160. Y yo pregunto, si tanta gente tiene ese coeficiente intelectual, por qué no hacen todo lo que hacían ellos? Bueno, también es peligroso tener un coeficiente intelectual muy alto, pues se dice que de genio a loco hay, eh, digamos que el límite para pasar de genio a loco es muy poco. Entonces, sabemos que tanto Mozart como Einstein eran en la ciencia personas con pues que científicamente eran muy avanzados, pero lo que era en cuestiones sociales o en cuestiones psicológicas, pues tenían un poco de problemitas. Entonces, eh, pues bueno, continuando con esto lo dejamos como una reflexión. Es bueno hacernos algunas técnicas de diagnóstico consciente intelectual, sí, pero no las hagan en internet. Hay que acudir con personas que saben hacer esto y que se basan en test internacionales y que sean probados. No hagan pruebitas esas de internet porque esas no sirven. Algunos ejemplos de enfermedades, entonces ustedes se van a dar cuenta que algunas características que ya les mencioné hace un momento en el que se consiguen los polígonos de frecuencias, si nosotros los estudiamos, ¿hay enfermedades asociadas? Sí. Un ejemplo es la hipertensión arterial. Nosotros podemos hacer nuestra curva de presiones sanguíneas en una población y determinar en esa curva en dónde caen las personas con hipertensión, en dónde caen las personas con hipotensión, y más adelante les voy a enseñar un polígono de frecuencias para esta característica. La enfermedad de Alzheimer, en donde muchos genes se suman para que el Alzheimer se desarrolle. El Alzheimer se desarrolla en muchas personas en la adultez, pero tienes que tener tus condiciones genéticas y tienes que tener tus condiciones multifactoriales. ¿Cómo evito que se desarrolle el Alzheimer? Leyendo y haciendo ejercicios de memoria. Entonces, ¿puedo modificar o atrasar el que me dé el Alzheimer? Sí, por supuesto, haciendo ejercicios de memoria y leyendo. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus, tenemos una condición genética. ¿Podemos nosotros retrasar el que nos dé el diabetes mellitus o impedir que nos dé el diabetes mellitus? Sí. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, comiendo de manera adecuada, y nosotros podemos evitar que nos dé diabetes. Varios tipos de cáncer. Nosotros sabemos que muchos tipos de cáncer podemos tener la genética. ¿Cómo yo sé que tengo una genética que me predispone a cáncer? Haciendo un estudio familiar. Si yo hago un estudio familiar, a ver, en mi familia, ¿cuántas personas con cáncer hay? Bueno, si hay personas o antecedentes de cáncer, es muy probablemente que a mí me pueda dar cáncer. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues cuidarme, tomar sustancias, por ejemplo, frutos rojos, comer muchos frutos rojos, como por ejemplo las fresas, las cerezas, los arándanos, que tienen sustancias antioxidantes, una copita de vino chiquita, una copita de vino diaria, para tomar todas esas antioxidantes que me previenen el cáncer. Entonces, ¿puedo yo evitar o atrasar el tiempo para que se me genere el cáncer? Sí. Un ejemplo que yo he puesto aquí es el desarrollo del cáncer de mama. Para cáncer de mama hay varios genes localizados en los cromosomas. Esos genes que se han localizado en los diferentes cromosomas que yo he colocado ya aquí, que son varios, estos genes me condicionan para que se desarrolle el cáncer de mama. Pero yo, ¿qué puedo hacer como mujer, por ejemplo?
estudios han demostrado que si las mujeres tienen hijos antes de los 31 años y además los amamantan, disminuyen hasta en un 40% eh, la probabilidad de que les dé el cáncer de mama. Así las mujeres que no tienen hijos y las mujeres que aparte no tienen hijos o tienen los hijos pero no los amamantan, la probabilidad es, digamos, todavía mayor que aquellas que sí tienen hijos y sí amamantan. Se han hecho algunas publicaciones, pero no son muy serias, en las cuales también se sugiere que el uso de un brasier con varillas aumenta la probabilidad de que te dé cáncer de mama, que el uso de antitranspirantes aumenta la probabilidad de cáncer de mama. Entonces, inclusive, por ejemplo, en Francia ocurrió hace algunos años una oleada, como una moda de las mujeres que dejaron de rasurarse las axilas debido a que se cree que el antitranspirante, el uso del antitranspirante directo a la piel, en la piel sin vello, ya sea rasurado o que pudo haber sido depilado, el antitranspirante penetra más a la piel y no deja que a través de las toxinas que se limitan en el sudor, las mujeres se desintoxiquen, lo cual aumenta la probabilidad de cáncer de mama. No está, digamos, todavía muy bien avalado científicamente, pero en Francia, desde que las mujeres dejaron de rasurarse los vellos de las axilas, se vio una reducción del cáncer de mama en mujeres. Sabemos que en los hombres también hay cáncer de mama, entonces se tiene que ver el antecedente familiar de este tipo de cáncer, otros cánceres en la familia, y pues de ahí determinar si se tiene o no se tiene esta condición. Algunos de los genes que se localizan en los cromosomas que ya he mencionado son los genes BCR1 y BCR2. BCR1 y BRCA2, si una persona los encuentra, estos genes mutados, la probabilidad de que les dé cáncer es altísima. Un ejemplo de esto es la actriz Angelina Jolie, y le detectaron uno de estos genes con las mutaciones, ya que en su familia ya había habido varios cánceres de mama. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Bueno, ella decidió, porque tiene los recursos económicos, operarse y quitarse las mamas. Y con esto redujo en su totalidad, en la mayoría, pues la probabilidad de que le dé el cáncer. Entonces, bueno, esta fue una decisión pues tomada de tajo, en la que pues ella trató de eliminar todas las posibilidades de que le dé, además de que es una persona que sigue una dieta muy sana. Eh, a pesar de todas las cuestiones problemáticas que tiene eh, de adicción, pues está tratando de eliminar esto, pero al menos esa probabilidad de que cáncer de mama pues la ha disminuido. Otro rasgo característico es la obesidad, ya que vimos el peso, es una característica, así que todas las características que nosotros podemos identificar las podemos ligar a una enfermedad. Y entonces tanto la obesidad como el infrapeso o lo que sería la anorexia, que puede ser estudiada con estos polígonos de frecuencias, podemos determinar cuando una persona está en riesgo de obesidad o cuando una persona está por el infrapeso. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune en el cual las células del sistema inmune, las células B, producen anticuerpos contra sus propias células, específicamente produce anticuerpos contra su propio DNA, y entonces empieza a afectar sus células del individuo. Finalmente tenemos infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de enfermedades ya detectadas que pertenecen a este tipo de enfermedades poligénicas, pero si ustedes se dan cuenta, muchas de ellas son enfermedades de problema de salud
y que pues seguramente ustedes están familiarizados con muchos de ellas. Eh, para conocer más, ustedes pueden checar el boletín que les compartí. Después viene el estudio de la presión arterial, que les prometí que les iba a mostrar esta gráfica. Entonces nosotros, aquí nuestra gráfica está inversa, aquí tenemos el límite inferior, aquí el límite superior, la G de la X está invertido para que nos quede más clara. Y aquí nosotros vemos la cantidad de personas en porcentaje que caen dentro de esa distribución de presión. Entonces nosotros aquí tenemos a las personas que les denominamos las hipotensas, que tienen presiones bajas. Aquí nosotros vemos a las personas hipertensas y nosotros vemos aquí como nuestro polígono de frecuencias, que el ideal es el de la línea verde. Y nosotros vemos aquí que dependiendo la edad, pues cómo se va modificando nuestro polígono de frecuencias. Entonces inclusive vemos aquí que en las personas adultas, los adultos mayores, vemos aquí como los adultos mayores desarrollan una presión arterial donde se observa este pequeño piquito, pues de una manera pues que dan una impresión de que da un salto. La herencia poligénica nosotros se utiliza un concepto que se llama el umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es el área bajo la curva que nos indica la aparición de una enfermedad dentro de un rasgo estudiado. Entonces, nosotros aquí podemos, puede ser determinado por la edad, como ya vimos en el ejemplo de lo que es la presión arterial, en donde nuestro umbral, y que aquí no está indicado, es la región bajo la curva en la que se encuentran todos los individuos afectados en una población dada. Entonces, si nosotros estudiamos nuestro umbral, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro umbral lo vamos a observar en esta parte. ¿Sí? Aquí en nuestra curva, nosotros podemos determinar cuál es nuestro umbral. Entonces, aquí nosotros podemos ver a nuestras personas afectadas. A partir de esta zona, todas las personas que tengan una presión arterial similar a esto, o por encima de estas presiones arteriales, pues son las que, esta línea, perdón, son las que van a tener la hipertensión. Así pues, volviendo al ejemplo del cáncer de mama, en las mujeres, pues nuestro umbral es más alto, ya que está determinado por cuestiones hormonales, por cuestiones de alimentación, por cuestiones de embarazo, lactancia, etcétera. Pues nuestro umbral es mucho más alto que en el caso de los varones, que también pueden desarrollar cáncer de mama, pero a ellos, al no tener embarazos, no tener esas cuestiones hormonales, estrógenos, etcétera, pues su umbral va a ser más bajo. Sin embargo, por ejemplo, un varón que tenga el gen mutado BRCA1 o BRCA2, pues y que ya nazca con esa condición, su probabilidad o su umbral se recorre un poco. Entonces, recuerden que esto lo estudiamos
en una población y de aquí determinamos con nuestros afectados a dónde tenemos nuestro umbral. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos nuestro umbral, pues los hombres o las mujeres en ese umbral ya podemos irlos detectando cuando están enfermos, cuando se nos empiezan a salir de esa curva. Entonces, obviamente para algunos otros rasgos nosotros podemos tener a la gente con la curva muy desfasada hasta por acá, puedo tener gente que se me salga totalmente de la curva. Sí, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la estatura o el peso, peso vamos a poner. Entonces yo tengo aquí mis personas promedios con las personas con infrapeso y las con personas con sobrepeso. Puedo tener personas hasta por acá con la obesidad o muy hasta acá con la obesidad mórbida. Sí, por supuesto. Entonces, este tipo de gráficas poblacionales me van a poder determinar pues ciertas afecciones en las personas.